Un cordial saludo a todos y a todas. Me alegra mucho poder estar con ustedes el día de hoy y compartir mi trabajo. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador de este congreso. Se han esforzado mucho, han hecho posible este encuentro en medio de estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo hoy en día. Muchísimas gracias. También quisiera agradecer a Carolina Santamaría Delgado, a Sergio Espina Romero y a Juliana Pérez González por todo el arduo trabajo que han puesto en marcha para sacar adelante este panel y generar un espacio en el que podemos compartir nuestras ideas y experiencias. Muchas gracias. En diciembre de 1922 circuló en América Latina el magazine La Voz de la Víctor, el órgano de propaganda de la Victor Talking Machine de Camden, New Jersey, que se distribuía entre vendedores y agentes de la compañía a lo largo de América Latina. En, en medio de este magazine, además de los contenidos usuales que promovían nuevas grabaciones en el catálogo, nuevos equipos, nuevos artistas o artistas estrella de la compañía, junto a óperas y repertorio que se estaba grabando y algunas nociones sobre el mantenimiento de las máquinas, aparece un artículo central bastante llamativo. Este artículo básicamente promueve el uso de la Victrola y de los discos Victor en las escuelas. Es una promoción que anuncia varios asuntos, por ejemplo, promueve el uso de música en las clases de educación física, las clases de apreciación musical como un medio para familiarizar a los niños con el gran repertorio universal y además promueve las grabaciones de estos grandes artistas exclusivos de la Victor, señalando que esta tecnología, la Victrola y el disco, ofrece una oportunidad única para que los niños que viven en otras latitudes del continente tengan la oportunidad de conocer estos artistas y estas grandes versiones de estas grandes obras del repertorio universal. Resalta además este artículo que se trata de un fenómeno ya global. Pone como ejemplos fotografías tomadas en escuelas del Japón, fotografías tomadas en los Estados Unidos, en los cuales se está utilizando los productos Victor, especialmente la Victrola y el disco, como unas herramientas pedagógicas. Llama en particular la atención la referencia que se hace al mercado latinoamericano y la forma en que se promueve esta tecnología. No hay ningún sistema que sea mejor, más conveniente y más económico para diseminar el valor de la música y desarrollar los conocimientos y apreciación musicales entre los niños de la presente generación que el uso constante de las Victrolas y de los Victos Victor en las escuelas. En Chile, Colombia, México y en muchas otras repúblicas de la América hispana existe un gran número de escuelas que ya usan con provecho los productos Victor. Es necesario señalar que este es un proceso que no comienza en 1922 y que se puede rastrear en el tiempo hasta 1911, cuando la compañía decide crear una rama nueva dentro de lo que es la empresa, dedicada a la educación y a la pedagogía y y a la producción de productos asociados con dicha rama. En esta presentación quisiera explorar cómo se realizó ese proyecto de expansión hacia el sur del hemisferio, prestando especialmente atención a tres asuntos. El primero es cuál es el origen de este departamento y qué tipo de productos buscaba promocionar este departamento, al igual que por qué existe el departamento, qué tipo de objetivos hay detrás de la creación. En segundo lugar, me quisiera concentrar en la discusión, en discusiones en torno al concepto de apreciación musical y cómo se construye como una estrategia de expansión a nivel comercial que la Victor adopta para conquistar nuevos mercados en el sur del continente.
Y además, quisiera finalizar señalando cómo ese proceso de expansión conlleva también una muy interesante negociación entre lógicas globales y locales, que lo que hacen finalmente es dar forma a nuevos modelos de escucha y de escucha musical, que como lo han señalado autores como Natalia Violetto, van de la mano con una carga ideológica bastante fuerte. El Departamento de Educación de la Victor Talking Machine es creado en 1911, en parte gracias a la labor de una pionera a la cual haré mención más adelante, Frances Elliott Clark, y también debido al interés de la compañía en promocionar productos en otros espacios. Hasta la década de los 10, la compañía se está enfocando básicamente en conquistar los hogares, pero a partir de ese momento buscan conquistar espacios que podríamos llamar públicos. Y eso, una de las primeras cosas que hace es abrir las puertas a pensar en productos que puedan llegar a las escuelas. La idea entonces va a ser promover el consumo de productos Victor en las escuelas y además continuar con esa línea de promoción de los productos Victor en los hogares, ahora dándole un nuevo perfil y es el perfil de crear, educar a los niños y de crear unos vínculos familiares, insertar el disfrute, el goce de la música y el aprendizaje de la música en ese entorno privado. El producto final de todo este proceso es bastante interesante. Estamos hablando de un programa bastante exitoso. Se produjeron en total, para 1922, ya había 500 grabaciones y de acuerdo a registros de la misma empresa, se habían vendido más de 150,000 Victrolas modelo 25, que es el modelo especial que se diseña para las escuelas en los Estados Unidos y otras repúblicas centroamericanas, suramericanas y del Caribe. Además de eso, se produjeron una serie de manuales y textos que se tradujeron al español y que circularon en escuelas y en diferentes espacios. El producto estrella de este programa entonces fue esta Victrola, la Victrola modelo 25, que se produjo entre 1913 y 1925 cuando es reemplazada al entrar el sonido eléctrico. Es una Victrola que funciona como un dispositivo mecánico, está diseñado para el uso en escuelas, por eso la corneta era en madera de roble en lugar de latón, al ser considerado un material mucho más resistente y que podía soportar mucho mejor el estar al aire libre, al igual que el mueble de la Victoria, que también es en madera de roble. No era un aparato económico, de hecho el costo dentro de los rangos que se tenían en los productos de la compañía era medio alto, alto, dependiendo de los acabados. Eh, en aquella época, pues $60, el equivalente hoy en día a $1,559, hacia 1913 cuando se lanza por primera vez al mercado. Y para 1925, justo antes de la llegada de los nuevos modelos de sonido eléctrico, es de $115, lo que hoy en día equivaldría a 1,687 dólares. Las ventas totales, como decía, para 1922 eran de 15,000 unidades y para finales de 1925, cuando sale de circulación este modelo, es de 18,500 unidades. Se trata, por lo tanto, de uno de los modelos más exitosos de la compañía. Había una serie de características que permitían que se usara en las escuelas. Había bisagras reversibles en la tapa superior, de tal forma que podía accederse al mecanismo desde la parte de atrás del gabinete y podían cambiarse los discos. Ello facilitaba la interacción entre estudiantes y docentes en el salón de clases. También había algunos modelos que tenían ruedas en la base para poderse desplazar y además, como lo señalaba anteriormente, la corneta era en madera, pues para poder soportar mejor breves periodos al aire libre. Por si ello fuera poco, el estante inferior tenía bisagras, lo que permitía que se almacenara, o sea, a la hora de guardar el dispositivo, pues se removía la corneta y se guardaba en este espacio. Iba muy de la mano esa introducción
de estos dispositivos, de estos aparatos en las escuelas con lo que estaba pasando en el espacio privado. Desde principios de mediados de la primera década del siglo XX, como lo han señalado diversos autores como Katz, ya se estaba empezando a conquistar el espacio privado, mostrando la victrola como un mueble, ¿sí? Una suerte de instrumento musical que estaba reemplazando al piano. Esto es muy importante porque ello implica que al desplazar estos instrumentos, el aprendizaje de la música se empieza a construir y articular en esta esfera privada en torno a la escucha de estos dispositivos, tal como lo deja entrever este anuncio publicado en el periódico El Porvenir en 1919, en el que Diego Martínez, el representante de la Victoria en Cartagena, está anunciando la llegada de nuevos discos y promoviendo el consumo de estos dispositivos para los hogares. Es interesante notar cómo se presenta siempre esta escucha como una escucha que es colectiva, en la cual está la familia compartiendo el espacio y en la cual hay una participación de cada uno de los miembros de ella, estableciendo lazos y vínculos en torno a la música. Ello nos lleva a pensar entonces cuál es el papel que esta escucha colectiva va a jugar. ¿Cómo entra esa escucha colectiva que dista de la experiencia de la música que se produce en vivo y que se escucha como un fenómeno en vivo a uno que está mediado por una máquina? Y aquí es donde entra la serie de ideas que va a proponer una pedagoga norteamericana, que va a ser la primera directora de la sección educativa de la Victor. Se trata de Frances Elliott Clark. Clark propone el uso de la victrola y de la escucha de discos como una estrategia pedagógica para familiarizar a los niños con el repertorio musical universal, eh, especialmente con los grandes autores. Es muy interesante notar cómo las ideas de Clark lo que finalmente proponen es crear una base de consumidores educados en la apreciación musical, en una forma de escucha musical que les va a transformar en consumidores de ese tipo de repertorios en un futuro no muy lejano. Eh, Citando a Clark, digo, si todos los ciudadanos son educados para apreciar la música, se creará un sentimiento público que promoverá la demanda de la buena música. Las cursivas están en el original. Hay que apreciar que para Clark el aula de clases es una suerte de muestra de lo que es la sociedad norteamericana de su época. En una visión un poco utópica, ella plantea que el aula de clases norteamericana es un lugar donde se puede apreciar la diversidad de la sociedad norteamericana misma. Es por lo tanto este aprendizaje, esta escucha musical a través de la apreciación, lo que va a permitir una democratización del buen gusto. eh, que hará a la sociedad norteamericana, donde ella estaba pensando primero el asunto, una sociedad desarrollada, avanzada musicalmente. No solamente se produjeron las grabaciones que hacía mención, también se produjeron una serie de textos guías. Probablemente uno de los que se produjo en mayor cantidad fue precisamente un texto de Clark, cuyo título se tradujo como Apreciación musical para niños pequeños. Era un manual que se distribuía en distintos espacios, muchas veces se incluía junto con la adquisición de la Victrola modelo 25, pero también se vendía independientemente en tiendas y librerías. Hay que ver qué tipo de temas cubría. Es interesante ver que hay elementos simples, por ejemplo, ejercicios sobre ritmo y cómo se podían llevar a cabo esos ejercicios sobre ritmo en las actividades de educación física en las escuelas, el canto y la voz, aprender a imitar melodías, eh, la música y la escucha estética de la música y de una manera muy interesante, las vidas de los grandes músicos, unas pequeñas reseñas, especialmente construyendo una narrativa de estos músicos como pequeños genios y de alguna forma generando un modelo de apreciación musical en el cual los niños se van a empezar a identificar con ellos. Básicamente la infancia de Händel, Mozart, Mendelssohn y se van entonces poniendo algunas de sus piezas. Eh,
Tras de esto, como lo mencionaba anteriormente, existe un etos que es el etos de esa sociedad democrática y de el destino manifiesto de los Estados Unidos adaptado a un modelo de enseñanza de la escucha que está moldeando el buen gusto a partir de la popularización de la música señalada como la música de los grandes maestros y las grandes muestras del repertorio universal, sin que ello no implique que se incluyeran, y esto también tiene que ver mucho con el diseño mismo del negocio de la compañía, lo que se denominaban grabaciones étnicas. Por ejemplo, para asuntos sobre discusión del timbre, entonces se proponían algunos discos que incluían grabaciones de gamelanes. Para asuntos sobre ritmo, se incluían músicas del sur de Estados Unidos para imitarlas con las palmas, e incluso en algunos casos del Caribe se sugerían músicas del Caribe que pueden encontrarse dentro de las grabaciones étnicas hechas por la Víctor. Eh, eh, Queda muy clara esta noción del destino manifiesto al ojear esta cita. Si los Estados Unidos han de convertirse alguna vez en una nación, gran nación musicalmente, como lo son en lo comercial y en lo político, se debe llegar a educar a todos para que conozcan y amen la buena música. Fin de la cita. Es por lo tanto una forma en la que se está promoviendo una escucha informada ideológicamente. Es decir, la promoción del buen gusto que se hace al usar el gramófono en estos términos no solamente está formando unos consumidores, también está formando unos ciudadanos en una auralidad que es democrática, que expresa ese destino manifiesto de los Estados Unidos como nación democrática y ese etos como nación democrática, en la cual las oportunidades supuestamente están dadas de una manera igual para todos. Es por lo tanto un modelo de escucha que plantea una serie de imaginarios y está reforzando una serie de imaginarios. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿qué es lo que sucede cuando este modelo se introduce en América Latina y cómo se está introduciendo? ¿Cómo es el proceso de negociación y adaptación de ese etos que está produciendo un mercado, un consumo particular en los Estados Unidos a unos contextos locales en América Latina? Lo primero que habría que pensar es que partes de esas grabaciones incluían en América Latina, podían incluir grabaciones hechas en estos países. Un caso es que se han estudiado muy bien, pues Sergio Espina tiene un trabajo muy interesante sobre lo que hicieron los scouts de la Victor viajando por América Latina. Y me remito a esto porque hay una serie de grabaciones que llaman la atención. Por ejemplo, en el caso colombiano, hay una serie de episodios históricos que graban los Scouts de la Víctor en Bogotá en 1913. En estos episodios históricos, lo que se hacen son representaciones que incluyen música, declamación, un poco de actuación, hechos por la compañía de Carlos Romero, en los que se están representando episodios de la historia del país. Por ejemplo, el Ricaurte en San Mateo y la muerte heroica de Ricaurte en San Mateo durante la campaña de independencia, la batalla de Boyacá, que tiene tres partes, una sería el cruce del páramo de Pisba, otra sería el segundo disco es el Pantano de Vargas y el tercer disco es la victoria sobre el puente de Boyacá. Y las batallas, dos batallas claves en la Guerra de los Mil Días, que son la batalla de Palo Negro eh, y la batalla de Peralonso, que de alguna forma se consideraban a principios del siglo XX como las batallas que habían dado forma a lo que era Colombia para las primeras décadas del siglo XX, pues, gracias a la victoria conservadora en esa guerra. Aquí lo que vale la pena resaltar es que acusmáticamente se están representando una serie de episodios que construyen una memoria de lo nacional, una historia de lo nacional, en que se crea una imagen de una comunidad y de una pertenencia a una comunidad particular. De alguna manera podría afirmarse que se establece un interesante paralelo. Estas grabaciones y la escucha de estas grabaciones en espacios como el aula de clase o incluso los hogares, tienen un equivalente en el espacio público en la estatua del prócer en el parque.
O sea, así como el prócer en el parque está representando el origen de la nación y una parte de esa memoria tangible de esas gestas heroicas que dan origen a la nación, lo mismo sucede acusmáticamente con la escucha de este tipo de discos en las escuelas y en las casas. Es aprender la historia de la nación. Eh, Ello nos lleva entonces a ver cómo se está delineando la escucha de este tipo de materiales. Lo otro que habría que pensar es cómo en los medios nacionales, en otros medios, se proyecta luego esa noción. Tenemos el caso de Otto de Grave. Otto de Grave, de hecho, es pionero en la radio en Colombia al crear en 1940 un programa que ha sido y aún es referente, que es Historia Ilustrada de la Música. Eran básicamente cursos de apreciación musical que de Grave hacía en la radiodifusora nacional, eh, promoviendo la escucha musical tal como se planteaba desde Francis Eliot Clark. Ahora, es muy interesante notar que ese etos democrático que se crea en los Estados Unidos se adapta a contextos locales, sugiriendo que la escucha de este tipo de repertorios lo que está haciendo es civilizando y educando en el buen gusto a la audiencia. Es decir, no es simplemente un ejercicio de democracia, es un ejercicio de construcción de una identidad nacional que es cosmopolita también. Ello de alguna forma está dando cuenta de esos procesos de negociación entre lo local y lo global y cómo se están adaptando esas nuevas tecnologías a esos procesos de negociación y la construcción de este tipo de identidades. Se trata, por lo tanto, de un caso muy interesante y para concluir quisiera decir que lo que podemos apreciar es cómo una política de expansión corporativa no simplemente implica una expansión comercial de una empresa, también implica procesos muy complejos de negociación entre lo local y lo global o lo hemisférico, en este caso, que conllevan una resignificación de estos modelos de escucha y estas ideologías de escucha que se están introduciendo mediadas en contextos locales. Un asunto hacia el cual debemos dirigir nuestra atención con mucho cuidado en proyectos que han de venir. Muchas gracias.